Hace 15 días hablábamos acerca de cómo nuestra tarea era edificar esa gran casa, ¿sí? Que dijimos ya, digamos, la obra, haciendo esa analogía con una construcción, ya la obra no es una casa, sino es un gran complejo, un gran resort, un gran conjunto de muchas habitaciones y hay para recibir a muchas personas. Hablábamos que cómo Dios había dotado al pueblo de diferentes tipos de dones, perdón, y que cada uno de esos dones era necesario para la correcta edificación. También dijimos que habían dones que requerían quizá un poco más de preparación que otros. También dijimos que ningún don era mejor que otro. Y habíamos hablado que el propósito de los dones era ¿para qué? Para la edificación y el crecimiento de la iglesia. ¿Sí? Ese es el propósito de los dones, edificar y hacer que la iglesia crezca. Y recordamos que para saber cuál era el don que usted tenía, ¿qué teníamos que hacer? Si usted quería saber cuál era el don que usted tenía, ¿qué teníamos que hacer? Orar, preguntarle a Dios. ¿Y qué más? Hacer, usarlo, ¿no? Intentar usarlo. Dijimos, nadie aprende a nadar afuera del agua, ¿no? Sí, nadie puede nadar nadie puede tomar un curso de natación por correspondencia o aprender a nadar por la radio. O sea, hay que meterse, hay que hacerlo. Y una de las cosas que nos sorprendía era la cantidad de dones que nos decían las escrituras que habían. ¿Recuerdan ustedes cuántos dones dijimos que habían? 22, hablamos de 22, ¿pero qué? Pero exacto, pero dijimos que podían haber muchos más porque, por ejemplo, o sea, yo así se me viene a la mente muy rápido el decir, en medio de todos los dones que tenemos aquí, apóstol, profeta, maestro, dos de milagros, de sanidad, de ayudas, de administración, de lenguas, de palabra de sabiduría, de conocimiento, de fe, distinguir entre espíritus, interpretación de lenguas, evangelista, pastor, maestro, el don de servicio, el don de alentar, don de contribuir, de liderazgo, de misericordia, de matrimonio y de celibato. Si usted se dio cuenta, en ninguno de estos dones está mencionado, por ejemplo, no sé, voy a decirlo de esta manera, el don de la tecnología. Y hoy en día es algo necesario, ¿sí? Hoy en día casi que en un alto porcentaje de iglesias cristianas, todo lo que es cabinas de sonido, consolas, computadores, edición de video, letras, requiere un don. Y esto no es tan fácil. O sea, hay personas a las que esto se les da facilísimo, como hay personas que, "Ay, ¿cómo lo prendo? ¿Y ¿De dónde lo prendo? ¿Sí? Ay, me dijeron que cerrar una ventana, pero no entiendo qué tiene que ver eso. Me dijeron que buscar una pestaña, pero ¿qué tiene que ver eso? Y hay muchos, eh, eh, es un don, es un don, es un don. Y así creo que hay muchos que hoy en día requieren eso, ¿sí? Requieren esa diferentes dones. Y entrando en materia, vamos a hablar acerca de algunos de estos dones, porque creo que los hemos visto bastante en la iglesia o hemos oído muchísimo de algunos de ellos. Y voy a, quiero ser muy claro, no quiero confundir, eh, porque creo que vamos a empezar con un don que es un poquitico mal interpretado y es un poquitico mm,
o no, es bastante usado en la actualidad, pero creo yo que a la luz de lo que las escrituras enseñan es un don un poco mal usado o mal interpretado en medio de la iglesia contemporánea. Por eso vamos a iniciar hoy con el don de profecía. Complicado. Mm, lo primero que tengo que decir es que profecía no es predecir el futuro. Profecía no es predecir el futuro. Profecía tampoco es acertarle a tu pasado. ¿Cómo así? Eh, en medio de la diversidad de congregaciones que tenemos el día de hoy, hay muchas congregaciones en donde eh, es costumbre que se termina la reunión, la enseñanza, y separan los pastores o líderes, o no sé cómo se llamen, perdónenme porque nunca he estado dentro, pero sí he hablado con muchas personas que han estado, y dicen, y la iglesia debe hacer una fila, y, y el líder viene e impone manos y empieza a profetizar, y las personas que me han dicho, Edwin, pero es que esa persona me dijo todo lo que yo he vivido en mi vida como si lo estuviera leyendo ahí de un pergamino que el mismo creador le estuviera dando. Y entonces eso, pues, sorprende, ¿no? Pero eso tampoco es profecía. O sea, profecía no es que alguien acerte tu vida pasada sin conocerte. ¿Sí? Eso tampoco es profecía. Porque, es más, yo no estoy diciendo, y quiero hacer la claridad, no estoy diciendo que eso que hacen en ese lugar es demoníaco, pero lo que sí quiero decirle es que aún el enemigo, aún Satanás, el diablo, tiene habilidades espirituales, ¿sí? Ustedes se acuerdan cuáles eran los tres ángeles eh, encargados o voy a decirlo así, los tres arcángeles o los tres ángeles principales encargados de gobernar todas las legiones de ángeles? ¿Cuáles eran esos tres? Miguel, Gabriel, ¿y cuál nos falta? Y Lucifer, ¿sí? Eran los tres. ¿Y ustedes se acuerdan que uno de los tres se rebeló, se torció, se llenó de motivos? ¿Y qué hizo? El mal pensó, él dijo, yo quiero la adoración para mí, o sea, porque siempre para él, porque no me la pueden dar a mí. Y él se llevó, ¿a quiénes? Él se llevó a la parte, digamos, que estaban con él, pero dicen que él se llevó un cuánto, un tercio. O sea, un tercio de los huestes y las cosas, maldades espirituales están con él. Un tercio, y eso es harto. O sea, y lo que quiero que ustedes, lo que quiero hacer con este punto, perdón, porque hoy no quiero hablar hoy aunque hace rato quiero predicar de ángeles, eh, pero no es el punto que quiero enseñar hoy, pero lo que quiero que quede claro sobre la mesa es que el enemigo tiene habilidades espirituales. Por eso a veces vemos, pero Edwin, mire que la tía del primo del abuelo de un amigo mío estuvo yendo a donde un brujo
de esos de ahí de la avenida Caracas y mire que esa señora se sentó ahí y ese brujo le dijo, pero con pelos y señales, las cosas que esa persona, a mi tía, la tía, el primo, el abuelo, el vecino, el amigo, había vivido en su vida. Pero acertó. Yo no puedo decirle que eso es mentira, pero lo que sí puedo decirle es que eso no proviene de Dios. Yo no puedo decirle que lo que yo no puedo decirle, perdón, que ese hombre no tiene dones sobrenaturales. Pero lo que sí puedo decirle es que esos dones sobrenaturales no vienen de Dios. De eso sí se lo puedo decir. Entonces, profecía no es predecir el futuro. Profecía tampoco es acertarle a tu pasado. Y profecía tampoco es proclamar un mensaje del Señor. Entonces, ¿qué es profecía? Profecía tiene que ver más con algo que Dios coloca en la mente. Una profecía es algo que Dios coloca en la mente, en el corazón de una persona y esa persona lo dice. Miremoslo cómo sucedía en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento, los profetas tenían una gran responsabilidad y era que las palabras que hablaban y decían y escribían, tenían una autoridad divina absoluta. Los profetas en el Antiguo Testamento podían decir, y de hecho lo dicen, y de hecho está registrado en las Escrituras, así dice el Señor. Y todas las cosas que ellos decían fueron escritas como palabras directas de Dios. Porque el profeta en el Antiguo Testamento era un hombre el cual Dios utilizaba para comunicar su voluntad con el pueblo. Punto. ¿Cuántos profetas habían? Era el profeta del momento. No era la junta de profetas, ni era la comunidad de profetas. Era el profeta del momento. ¿Y Dios hablaba al pueblo a través de quién? Del profeta del momento. De nadie más. Dice Deuteronomio 18, profeta les levantaré de en medio de sus hermanos como tú y pondré mis palabras en su boca y él les hablará todo lo que yo le mandare. Pero la autoridad, o sea, el profeta era un hombre elegido por Dios y su tarea era constantemente estar comunicando lo que Dios colocaba en su mente y en su corazón. Pero la autoridad que tenía este profeta era tal que Dios decía, mas a cualquiera que no oyere mis palabras, estoy leyendo Deuteronomio 18-19, mas a cualquiera que no oyere mis palabras, que ese profeta hablaré en mi nombre, yo le voy a pedir cuenta. O sea, Dios estaba diciendo, Él es el profeta. Y todo lo que Él diga, viene de mí. Y quiero que ustedes tengan claridad en algo. Si ustedes no le hacen caso, no obedecen a la palabra que el profeta está dando, yo les voy a pedir cuentas. Pero también quiero que ustedes tengan algo en claro. Versículo 20. El profeta que tuviere la presunción de hablar palabra en mi nombre a quien yo no le haya mandado hablar o que hablare en nombres de dioses ajenos, ese profeta morirá. O sea, el profeta en el Antiguo Testamento era la voz de Dios para el pueblo y era una tarea seria. O sea, Dios le estaba diciendo al pueblo, hey, esto es delicado, pero yo quiero que ustedes tengan en cuenta algo. Yo voy a hablar a través del profeta, pero hay de ustedes si no quieren
Si no le van a hacer caso, yo les voy a pedir cuenta de lo que les estoy diciendo a través del profeta. Pero también, señor don profeta, porque de pronto el profeta se estaba como sacando pecho, ¿no? O sea, yo soy el profeta, yo soy la autoridad. Pero también viene Dios y le dice, pero también, señor don profeta, yo quiero que usted tenga claro algo. Si su mercecito lindo en algún momento se atreve a poner como palabra mía algo que yo no he dicho, le va a ir mal. Morirá. Yo preferiría ser pueblo, la verdad, en esos momentos. Me parece súper complicado, súper delicado. Pero esa era la tarea del profeta. Comunicar la voluntad de Dios. Ahora, pero en el Nuevo Testamento también hubo personas que pronunciaron y escribieron las propias palabras de Dios y las registraron en la escritura. Pero en el Nuevo Testamento ya Jesús, perdón, no los llama profetas, sino que en el Nuevo Testamento los llaman apóstoles. Porque los apóstoles son esa contrapartida en el Nuevo Testamento de los profetas del Antiguo Testamento. ¿Sí? Segunda de Pedro 3:2 dice, amados, esta es la segunda carta que yo les escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengan memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles. En el Nuevo Testamento la tarea de los profetas es tomada por los apóstoles. Mediante los apóstoles, Dios comunicaba al pueblo su instrucción. Pero como vimos en la enseñanza anterior, el tamaño de la edificación se aumentó y hay un cambio. En el Antiguo Testamento existía ¿qué? El profeta y su tarea era profetizar. Esa era su tarea, única y exclusiva. Pero en el Nuevo Testamento ya no hay el profeta, sino que en el Nuevo Testamento hay ¿qué? Los apóstoles. Pero en el Antiguo Testamento es el profeta. En el Nuevo Testamento eso es don de profecía, que son dos cosas diferentes. Una cosa es el ser humano, el profeta elegido por Dios para comunicar, y en el Nuevo Testamento ya viene el don de profecía. ¿Y qué implica que haya un don de profecía? ¿Qué implica que ya no sea el profeta, sino que ahora sea el don de la profecía? ¿Qué se les viene a la cabeza que cambia? ¿Sí? ¿Qué se les viene a la cabeza que cambia? Ya no es el profeta, ahora hay don de profecía. Ah, ¿se acuerdan que hace 15 días cuando hablábamos y decíamos es que el Señor repartió a quién? A cada uno como Él deseó. Es decir, que algunos de nosotros aquí podemos tener el don de la profecía. Hoy aquí me he dado cuenta que están que cortan caras de lo lindo. Se paran y sirven tinto y no le traen a los demás y otros se toman el tinto hasta el cuncho y no le dejan a nadie. El amor de Cristo en acción. Ahora, ¿estamos claros hasta ahí? En el Antiguo Testamento, profeta. En el Nuevo Testamento, don de la profecía. En el Antiguo Testamento, las palabras que decía el profeta eran ¿qué? Ley, la palabra de Dios. ¿Sí? En el Nuevo Testamento, ¿aplica igual? ¿Son ley? ¿Y son palabra de Dios? Miren lo que dice este versículo que a mí me sorprendió mucho. Primera de Corintios 14:29 y dice,
Pablo, diciendo esto. Asimismo, los profetas hablen 2 o 3. ¿Y los demás qué? Evalúen. Asimismo, los profetas hablen 2 o 3 y los demás juzguen. Y si algo le fuere revelado a otro que estuviese sentado, ¿qué dice? Cállese el primero, porque pueden profetizar todos uno por uno para que todos aprendan y todos sean exhortados. Y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas, pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz. ¿Se dan cuenta que cambió algo? Cambió algo. En el Antiguo Testamento, cuando los profetas hablaban, eso era así dice el Señor. O sea, eso es Dios mismo ahí hablando. Pero cuando estamos en el Nuevo Testamento y dice, si alguno de ustedes tiene el don de la profecía, hágale, hable. Pero yo quiero que usted tenga claro algo. Eso eso se va a evaluar. Eso se va a juzgar. Y la pregunta que yo tengo es, ¿con qué lo juzgamos? ¿Qué cambió del antiguo al nuevo? ¿Qué tenemos en el antiguo que no teníamos en el nuevo? Perdón, ¿qué tenemos en el nuevo que no teníamos en el antiguo? Perdónenme. ¿Qué tenemos en el Nuevo Testamento que no teníamos en el Antiguo Testamento? Al Espíritu Santo, uno. Muy bien. ¿Qué más? La gracia, sí, pero mediante la gracia podemos tener el regalo del Espíritu Santo y la comunión con Dios. Ese es uno. Pero ¿qué otra cosa tenemos? Voy a decirlo así. ¿Qué otra cosa tenemos hoy en la época del Nuevo Testamento que no tenían en la época del Antiguo? La palabra. ¿Qué, qué quiere decir eso? Que cualquiera que quiera venir a decir, es que yo soy profeta y tengo esta profecía para ti, listo, la voy a escuchar. Pero Pablo me dice, después de eso, vaya, consulte si está de acuerdo a lo que le está diciendo la palabra y consulte con el Espíritu Santo. Porque aquí quiero decirles algo. Porque yo creo, dentro de la postura de los dones espirituales, hay dos posturas. Una que se llama la cesacionista y una que se llama la continuista. Como su nombre lo dice, la cesacionista dice que la manifestación de los dones espirituales ya se terminó, ya se acabó. Pero los continuistas dicen que no, 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 no. Hoy en día todavía los dones espirituales continúan en ejercicio. ¿Por qué los cesacionistas dicen que ya, por ejemplo, el don de profecía no está activo? Porque los cesacionistas dicen que el mensaje que Dios tenía para su pueblo ya ha sido revelado. Y la palabra es suficiente. O sea, aquí no hay nada que pueda ser agregado. Ya es suficiente la palabra. Entonces, los cesacionistas, dentro de otras cosas, dicen eso. ¿Para qué va a venir un profeta a dar mensaje de Dios si ya Dios nos dejó todo el mensaje? Pero los continuistas dicen, no, aún hay cosas que Dios puede eh, hablarle a su pueblo. ¿Cuál es mi postura? ¿Saben? Yo creo que en la actualidad hay movimientos, milagrosos de parte de Dios. Yo creo que en la actualidad hay hombres y mujeres que pueden venir a darme mensajes que vienen directamente del corazón de Dios. Yo lo creo.
Pero también cada mensaje que yo escucho que viene dado por un profeta o por una persona que pretende tener el don de profecía, todo lo escudriño y lo analizo mediante esto y mediante la comunión con Dios. En algún momento, en algún momento, miren, yo en la vida he tenido personas que han eh, pretendido mostrar que tienen don de profecía conmigo. He tenido 3 personas a lo largo de mi vida. Una Una de ellas en una ocasión estábamos orando y estaba en la iglesia, perdón, en el templo, y ella se me acercó y me decía, no, 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 mira, yo siento muy fuerte de parte de Dios algo tuyo como en esta parte de tu cuerpo, no sé, yo veo como una carga, como algo que te tiene perturbado, algo espiritual, no lo sé, no lo sé, yo estoy bien. Y nada, realmente nada trascendió. O sea, nada, no había nada que en ese momento me estuviera afectando a ese nivel. Y tampoco hubo nada después de que yo dijera, uy, sí, mira, esa mujer me dijo y 3 días después se me cayó el brazo y me tocó hasta que me volvió a crecer. No, no pasó nada, realmente. Realmente no pasó nada. ¿Sí? Hace algunos años estábamos de viaje con mi esposa en una ciudad aquí en Colombia, en otra ciudad diferente a Bogotá, y estábamos con nuestros 2 hijos. eh, Axel, Axel estaba como en los 18 meses más o menos, y llegó un profeta a la casa donde estábamos quedándonos nosotros con mi esposa. Y este profeta, empezamos a hablar de muchas cosas y pues él me decía que era separado. Yo en medio de mi formación en discipulado, que ustedes saben que es lo que me gusta, yo le decía, pero es que el discipulado siempre uno debe tener una persona al lado, siempre tenemos que estar en proceso de discipulado con alguien, invirtiendo, formando, sin importar si somos pastores o ministros, alabanza, profetas, lo que sea, pero no es bueno estar solo, porque él pues argumentaba que había recorrido muchas partes del país haciendo la tarea él solo, profetizando, etcétera, etcétera, etcétera. Y estábamos allí y él vio a Axel y dijo, Dios tiene algo para decirle a ustedes de su hijo. Nosotros nos volteamos a mirar con mi esposa y este hombre empezó a profetizar. Dios me dice, y ustedes van a juzgar la profecía, porque ustedes pues me conocen más, ya me conocen. Dios me dice que ese niño es muy enfermo. Dios me dice que ese niño ha tenido muchos problemas médicos, muchos, cercanos a la muerte. Pero Dios me dice que ese niño va a ser usado poderosamente en el nombre de Dios. Porque ese niño tiene quebrantos de salud que los ha llevado a ustedes dos a dudar. Pero Dios hoy dice, descansen, porque porque Axel está cubierto bajo su mano y va a ser un gran instrumento del Señor. Y él se fue. Y yo me quedé con Xiomara. Vamos a agarrar al niño y vamos para la habitación. Y entramos a la habitación y cerramos la puerta. Y yo le dije, esposa,
Yo no sé qué pienses tú, pero aquí no me siento tranquilo con lo que acaba de pasar. ¿Tú sientes que lo que vino ahí, lo que acaba de pasar, viene de parte de Dios? Y mi esposa dijo, no. Yo le dije, amor, ¿nuestro hijo ha estado enfermo? No. Sí, lo hemos llevado al hospital, pero por inquieto. Porque se cayó, se rompió la cabeza y se cayó y se rompió el pie y el otro se cayó y se fracturó el brazo y el otro se cayó y casi se arranca la lengua y pero por otro porque se cayó y se rascó la cara y se le infectó la cara, pero por enfermedad, digo, no. Y yo digo, aún así, papá, y lo digo hoy en día todavía, si esto no es presente pero va a ser futuro, digo, papá, creo que tú no actúas así. Más sin embargo, entonces agarramos con mi esposa y oramos por nuestros hijos. Y dijimos, Señor, yo no entiendo muchas de las cosas que acabaron de pasar, pero no nos sentimos tranquilos ya que estamos cubriendo a nuestros hijos y oramos por nuestros hijos. Pero estoy hablando de dos cosas que a la luz de la palabra y del Espíritu Santo que está en mí, nada. Como también tuve una experiencia hace muchos años en la iglesia donde yo me congregaba, que estaba un pastor predicando, se subió el pastor a predicar y el Señor estaba predicando y de un momento a otro paró de predicar y dijo, usted, venga para acá, y llamó a una persona y empezó a decirle cosas ahí al frente y todos quedamos como, y luego me vio a mí, me llamó, usted venga para acá. Y esa persona empezó a decir cosas que quizás solamente estaban en mi corazón, que tenía yo muy en comunión íntima con Dios. Y también empezó a decir muchas cosas que a su voluntad, a su entendimiento iban a pasar. Ahora, ¿por qué les estoy diciendo eso? Porque persona, esta tercera persona, sí sentí yo que traía un mensaje de parte de Dios para mí. Pero ¿cuál fue mi tarea? Igual llegué a la casa y decir, Señor, si lo que este hombre me está diciendo y tú lo estás diciendo a través de él, aquí estoy, aquí estoy. Tú me estás diciendo eso, aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy, papá. Si tú me quieres hablar, aquí estoy. ¿Y por qué creo que a veces el don de la profecía es algo de tener mucho cuidado hoy en día? Porque, ¿cuál es el propósito de la profecía? Primera de Corintios 14:3 dice que el que profetiza habla a los hombres para, y recordemos estas tres palabras, edificación, exhortación y consolación. Edificar, exhortar y consolar. Pero después viene Pablo y le dice a Timoteo, perdón, toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, redarguir, corregir e instruir. Y la profecía es para edificar, exhortar y consolar. Y la palabra de Dios es para enseñar, redarguir, corregir e instruir. ¿No les parece? Perdón, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿No les parece a ustedes que el propósito de la profecía, del don de la profecía, se parece mucho al propósito por el cual Dios nos dio la escritura? ¿Qué le estoy queriendo decir con esto? Que si Dios quiere hablarnos algo, va a utilizar primeramente esto. Va a utilizar primeramente su palabra. Ahora, muy distinto es si Dios quiere decirle a usted algo
y a usted ni en las curvas se le atraviesa la lectura de la palabra. Porque de pronto ahí sí Dios va a venir a utilizar personas para decirle, recuerde lo que dice la palabra. Porque ayer mientras terminaba de preparar este mensaje, me senté y con esfuerzo dije, voy a escuchar una enseñanza eh, de la pastora, eh, que no quiero decir el nombre, que es la cabeza de la iglesia, de una iglesia donde siempre profetizan. Entonces dije, quiero sentarme a escucharla. Y esta mujer se sentaba y decía, es que vino un hombre vinieron dos hombres, perdón, y yo coloqué manos y Dios empezó a profetizar, a decirles cosas como, ustedes son ladrones. Y Dios les dice hoy que ustedes tienen que apartarse de lo que están haciendo, porque si no lo hacen, van a terminar en la cárcel. Y ella dice, y semanas después estos hombres siguieron robando y terminaron en la cárcel. Y yo hablaba con mi esposa esta mañana en medio del debate y yo le decía, esposa, ¿no es justo lo mismo que me dice la Escritura? El que robe, que no robe más. Porque si sigues en eso, vas a tener que enfrentar las consecuencias. Entonces se dan cuenta, o yo lo entiendo así, aunque el don de profecía sigue activo, la palabra es una gran comunicación de la voluntad de Dios para mi vida. Yo creo que en algún momento Dios puede usar a cualquiera de nosotros para darle un mensaje específico a otra persona. Pero también creo que ese mismo Dios quiere hablarnos a cada uno de nosotros. ¿Sí? Una vez alguien dijo esto, y con esto voy a terminar para podernos ir. Si yo soy una persona que tiene una relación con Dios, y Jaiber es una persona que tiene una buena relación con Dios, y todos los días yo me levanto a tener un tiempo de reunión y comunión con Dios, y Jaiber todos los días se levanta a tener un tiempo de reunión y oración con Dios, ¿cómo tomaría Jaiber que un día yo le diga, Jaiber, Dios me está diciendo que te diga esto? ¿Cuál podría ser una postura de Jaiber? ¿Y por qué no me lo ha dicho a mí? ¿Sí me estoy haciendo entender? En el Antiguo Testamento, el único que tenía la habilidad de escuchar la voz de Dios para dársela al pueblo era ¿quién? El profeta. Pero estamos en la época del Nuevo Testamento. Y en la época del Nuevo Testamento, ¿quién tiene la posibilidad y habilidad de escuchar la voz de Dios? Todos. Todos. Por eso creo yo mucho que ese mismo Dios quiere hablarte a ti, quiere hablarnos a cada uno de nosotros diariamente. Dios tiene el anhelo de comunicarse, pero, más sin embargo, a veces puede utilizar a otros para que te digan lo que tú no quieres escuchar. Y el día que eso pase, llévalo a lo que dice la Biblia y pregúntale a Dios, ¿esto es para mí de verdad? Eso tiene que ver con el don de profecía en la actualidad. Don de profecía no es adivinar el futuro, ni acertarle al pasado. Es comunicar un mensaje que Dios coloca en la mente. Es más, ¿saben? Yo creo que a veces muchos de nosotros podemos ser utilizados por el Espíritu Santo sin que a veces nos demos cuenta. Pero nunca, por favor, nunca tenga el atrevimiento de decirle a alguien, Franci, es que Dios me dijo que te dijera.
porque quizá puedo estar hablando a mi nombre y no en el nombre de Dios. Es mejor decir, Franci, siento que debo decir esto. Puedo estar equivocado, pero seamos muy cuidadosos con lo que sentimos que Dios nos está colocando para decirle hacia otras personas. Y también seamos muy cuidadosos en recibir todo lo que otros nos están diciendo en el nombre de Dios. Oremos para irnos. Padre, gracias por tu palabra y definitivamente gracias por utilizar a diversos hombres y mujeres para comunicar tus pensamientos, para comunicar lo que tú tienes en el corazón hacia nosotros. Señor, yo creo plenamente que aún en la actualidad el don de la profecía está activo, pero también creo, papá, que en muchas ocasiones ese mensaje puede ser dañado o alterado por el ser humano a través del cual lo estás dando. Señor, tú nos has dejado tu palabra que es suficiente para salvarnos. Es una carta de amor perfecta para cada uno de nosotros. Sé que también en ocasiones necesitamos palabra que viene de parte tuya a través de otros seres humanos, porque quizá no estamos entendiendo lo que tu palabra nos dice y nuestros oídos no están afinados con el Espíritu. Señor, pero sea cual sea la razón, siempre permítenos llevar cualquier palabra o cualquier experiencia que está sucediendo ante la Escritura y ante la comunión con el Espíritu Santo. También, Señor, sé que ese don de profecía puede estar en algunos de los que estamos aquí. Si así es, papá, danos la humildad de decir, tengo esto en el corazón y quiero decirlo, pero que nunca juguemos con el Dios me dice de ti, Dios me mostró, porque quizá a veces podemos equivocarnos. Señor, en el Antiguo Testamento, el profeta tenía tanta responsabilidad que poner palabras personales a nombre tuyo le acarreaba la muerte. Yo no quiero un castigo semejante por estar hablando palabras de Edwin diciendo que fueron dadas por ti. Definitivamente, cada uno de nosotros anhela escuchar tu voz. Cada uno de nosotros anhela escuchar tu instrucción. Cada uno de nosotros agradece por el velo que se rasgó para poder entrar a tu presencia. Gracias, porque tú me puedes hablar a mí, le puedes hablar a Jaiber, a Francia, a Lucho y a cada uno de nosotros. Y te damos gracias por ello. En el nombre de Jesús agradecemos por cada vez que has hablado a nosotros. Gracias, papá. En el nombre de Jesús damos las gracias, Señor. Amén y amén.